Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales. Enero 28 de 2019, estamos en la sala de redacción del Tiempo. Vamos a grabar Al cierre, el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y este lunes vamos a hablar de los temblores de los últimos días en Colombia, de la ofensiva económica contra Nicolás Maduro, de lo que pasará con las acciones en el 2019 y de lo que trae el High Festival esta semana en Cartagena. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído vamos a hablar de los temblores que se han registrado en los últimos días en Colombia. Es en este momento la noticia más consultada en eltiempo.com. Y lo que se preguntan muchos colombianos luego de los incidentes que muchos sintieron el sábado, por ejemplo, y algunos también el día miércoles de la semana pasada, es si esto tiene que ver con algún tipo de situación especial. Estamos en este momento con los editores Natalia Díaz y Luis Alberto Miño. Empecemos con Luis Alberto. ¿Cuáles son los reportes que se tienen en este momento sobre estos movimientos? Bueno, aunque en Colombia tiembla todos los días, son 3 los movimientos que en esta semana han preocupado más a los colombianos, sobre todo Andrés, porque en esta semana fue la conmemoración de los 20 años del terremoto de Armenia, que fue el más devastador que ha ocurrido en nuestro país. 25 de enero fue la enero. Conmemoración, el aniversario triste de ese momento. Entonces esta racha empezó el miércoles en la noche, donde hubo un movimiento con epicentro en Santander que se sintió fuertemente también en los pisos altos de la ciudad de Bogotá. Ese estuvo como epicentro Zapatoca, municipio santanderiano, que también allí en Santander es donde más tiembla en el país. Recordemos que es en la Mesa de los Santos. Continuó el sábado en la mañana, donde hubo otro movimiento que también se sintió en Bogotá fuertemente prácticamente entre las 7 de la mañana, que ya tuvo como epicentro otro lugar de Colombia, el volcán Nevado del Huila. Y hoy nuevamente se repite en este mismo punto a las 4:07 de la tarde, Andrés. ¿Hay reportes de daños en las zonas? ¿Qué se sabe, Luis Alberto? Bueno, en la zona tenemos unos pequeños reportes de daños menores, digámoslo así. Se cayeron en unas veredas en jurisdicción de Planadas en el Tolima, unas paredes, pero no dejó ninguna persona afectada, y también hubo una iglesia a la que se le cayeron algunos ladrillos. Y en la ciudad de Cali, donde también el sismo de hoy se sintió fuerte y también evacuaron y hubo momentos así de susto de sus habitantes, se cayeron algunos árboles también, Andrés. Bueno, es que vimos las imágenes, el de hoy sí fue muy fuerte, lo vimos aquí en el tercer piso en la redacción del Tiempo y está grabado en los videos que en este momento están rotando en nuestra página de internet. Y en ese momento muchos plantearon esta pregunta y tenemos que tratar de responder si esto está asociado a algún tema relacionado con los volcanes o con algún evento en particular que merezca la alerta de los colombianos. Sobre eso, ¿qué dicen los expertos, Natalia? Bueno, los geólogos del Servicio Nacional de Geología y de los geofísicos que hemos consultado nos dicen que en Colombia tiembla todo el tiempo y esto es normal que pase. Que lo sintamos es que depende de lo superficial o lo profundo que se haya dado este movimiento y de lo cerca que uno esté a ese epicentro. Es como si estamos en una fogata, la fogata puede ser gigante, si estamos cerca nos morimos del calor, si nos vamos alejando pues vemos la llama, pero no necesariamente tenemos calor. Y estos movimientos son muy frecuentes, y no quiere decir que porque empiece a temblar seguido puede que pase, que sea el anuncio de un gran movimiento, sino que... Como algunos irresponsablemente lo dicen en las redes sociales. Exacto, que es que este viene de poquito a poquito y va creciendo hasta que va a venir uno grande. Eso no, que por el contrario, lo que suele pasar es que si se da uno grande, empiecen a pasar réplicas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, pero no sí, que se dé, que se va acumulando. Sobre el piso o sobre la base científica de que no se puede predecir nada. En relación con los sismos. Absolutamente nada. Lo que sí es que se van registrando los movimientos, que como hemos dicho en Colombia es lo más frecuente, lo más natural. Hay zonas en que son más profundos, en otros son más superficiales, pero está todo el tiempo
temblando. El de estos 2 días del fin de semana y el de hoy, que están relacionados un poco con el nevado del Huila, se puede ver principalmente esta circunstancia del nevado, porque generalmente los volcanes tienen como una cámara, lo llaman los geólogos la cámara magmática, que ahí está la acumulación de la piedra magna que conocemos, que si sube la temperatura, se puede empezar a dar, esa temperatura interior del volcán, se puede empezar a dar algunos movimientos, se expande, se rompen unas rocas y ese movimiento es lo que se siente, pero es tan profundo que tampoco va a explotar el... Eso le iba a preguntar, exacto. Tampoco quiere decir, le traslado también para la pregunta nada. A Luis sobre la actividad volcánica. No hay reporte de actividad volcánica como la conocemos. Sí, no, lo que pese a que tenemos este volcán y que pues los volcanes pueden estar dormidos pero mantienen su actividad, lo que dicen los expertos es que estos sismos no obedecen a una actividad del volcán, se encuentran se producen en la misma zona pero no están relacionados, Andrés. Bueno, ya habrá que ver entonces, simplemente mantener la calma, tal vez recuperar en estos días las recomendaciones sobre estar alerta, sobre cómo manejarse ante una situación de estas, pero nada que tenga que ver con que se viene una cosa más grande, porque todo es, en este caso, normal, registro, imposible de predecir. Además, lo que recomiendan siempre es, más bien estemos preparados por si hay que hacer algún momento algo, pero no por estar esperando a que predigan los sismos. Es si estamos cumpliendo con las medidas de evacuación que se hacen cada tanto en Colombia, se hace. Es un buen momento para repasar los procedimientos en las empresas, exacto, en las casas, los sistemas de cómo me comunico yo con mi familia, todo eso. El morralito que se supone que hay que tener con lo básico, el agua, un pito, de esas cosas. Ese tipo de circunstancias es lo que tenemos que estar preparados en vez de estar armando cuentos de que esto se va a poner peor. Muy bien, Natalia, Luis Alberto, muchas gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave vamos a hablar de un asunto que también es de lo más leído hoy, tiene que ver con las medidas económicas que están planteadas para ahogar el sistema político y el régimen de Nicolás Maduro, un análisis de la sección internacional del Tiempo, que se suma también a una primicia de este diario que fue la entrevista con Juan Guaidó luego de los últimos acontecimientos de la semana pasada, y en la que también habla de cómo la crisis se puede resolver por vía de estrategias de presión a la economía venezolana. Estamos con Sandra Ramírez, subeditora internacional del Tiempo. Sandra, ¿por qué es importante este punto? Bueno, es importantísimo porque fíjese que se trata de uno de los anuncios más certeros que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro sale y dice que las sanciones, que impone más bien nuevas sanciones a PDVSA, que es la petrolera estatal venezolana, que es la que también de donde se considera se reciben la mayor parte de ingresos el actual gobierno venezolano. ¿En qué consiste básicamente esta medida? En el congelamiento de todos los activos de PDVSA. ¿Eso qué quiere decir? Que llegarían a unos 7.000 millones de dólares, son los activos que PDVSA tiene en los Estados Unidos, y que además a lo largo del año se espera que el régimen de Nicolás Maduro deje de recibir aproximadamente 11.000 millones de dólares. Esto hace parte de las medidas que se han empezado a tomar, como usted lo mencionó, para empezar a ahogar al régimen de Nicolás Maduro. ¿Esto qué quiere decir? Que el régimen va a tener una reducción dramática de sus ingresos. Como lo mencionaba anteriormente, la plata que viene de PDVSA es prácticamente lo que económicamente lo ha tenido ahí. Y esto también puede llegar a afectar a la población venezolana. Fíjese que justo consultábamos con expertos cómo va a la población venezolana, cómo puede terminar afectada con este tipo de medidas. Y nos dicen, mire, en la medida en que haya menos ingreso, por ahora no se sabe en qué el régimen de Nicolás Maduro se está gastando el dinero, pero se asume que se lo está gastando en alimentos, que se lo está gastando en medicinas, que se lo está gastando pagando la deuda. Y en la medida en que deje de recibir más dinero, más difícil se va a poner la situación. Y un elemento muy importante, se lo está gastando en pagar los salarios de los militares, en una Fuerzas Armadas que tienen alrededor de entre 1.000 y 2.000 generales, que es una cifra bastante particular en relación con el contexto internacional. Uh-huh. La pregunta es, estas medidas obviamente terminan por asfixiar la economía estatal de Maduro, pero ¿cuánto tiempo de reserva tendrá para poder seguir pagando
por ejemplo, los sueldos de los militares? Bueno, fíjese que esa es una respuesta, digamos, un poco compleja. ¿Por qué razón? Por ahora el Departamento del Tesoro estableció que de aquí a marzo dará permiso para que las compañías o las refinerías estadounidenses que trabajan con ese petróleo que viene de Venezuela se adapten a lo que es la nueva norma. Pero lentamente lo que va a pasar es que van a dejar de recibir ingresos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que paga en efectivo el petróleo. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en China y en Rusia, en el caso de Venezuela, ellos lo que hacen es abonar a la deuda que tiene Venezuela. Pero ¿por cuánto tiempo va a tener, digamos, aire el régimen de Nicolás Maduro? Es una pregunta, digamos, un poco compleja, pero además hay que tener en cuenta que ya el régimen ha dejado de pagar en ciertas ocasiones los intereses o los bonos que tiene por deuda a nivel internacional. Luego, el cerco, digamos que cada vez se cierra un poco más, cada vez pone un poco más de presión y Estados Unidos está determinado a que los recursos que vienen de la petrolera venezolana se mantengan en una cuenta, se mantengan quietos mientras hay elecciones democráticas. Todavía no quedó claro si Juan Guaidó, el presidente encargado, va a tener acceso directo a esos recursos, pero hay que tener en cuenta que el senador republicano Marco Rubio, por ejemplo, y el mismo consejero de seguridad John Bolton han hablado de la posibilidad de que eso sea una realidad, de que se le dé a Guaidó la posibilidad de manejar los recursos. Ya veremos qué sucede, un tema muy importante, tiene la atención mundial. Sandra, muchas gracias. A usted. También puedes escuchar La Grabadora, un podcast del Tiempo sobre crónicas sonoras. La cifra del día. Y en la cifra del día vamos a hablar de lo que tiene que ver con lo que va a suceder en el 2019 en el tema de las acciones, en el mercado de valores. A propósito de un informe que realizó Carlos Arturo García de la sección económica del Tiempo, y la cifra que nos lleva a este informe es que el 2018 cerró con una caída de 12,4% en el índice Colcap, el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Carlos Arturo, ¿qué se espera para este año entonces? Bueno, este año se espera, como dicen los analistas, un mejor comportamiento en el principal indicador de la Bolsa de Valores, que es el Colcap, como usted lo mencionaba, Andrés. Por una razón, lo que históricamente se ve en los mercados es que cuando hay una caída tan pronunciada como la que vimos el año pasado en el precio de las acciones, en un escenario de unas mejores condiciones económicas como las que se esperan este año, claro está que con algunas volatilidades a lo largo de, sobre todo en el primer trimestre, lo que se espera es que haya un rebote o un mejor desempeño de la renta variable, como se conoce a las acciones. Quizás no tanto en el 2019, pero sí a partir del 2019 que hayan unos mejores precios en las acciones. Por eso los analistas ven con gran optimismo que si bien este no puede ser el mejor año para las acciones, sí es el comienzo de un repunte moderado y quizás sostenido para buena parte de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, que dicho sea de paso, su caída no obedeció el año pasado a un mal desempeño corporativo de las compañías, sino a circunstancias propiamente dichas de los mercados. Claro, todo lo que tiene que ver con situaciones de geopolítica, la pelea de Trump con China, la guerra comercial. De acuerdo, digamos, y sobre esos, digamos, hay tres ejes fundamentales que se van que van a seguir marcando el comportamiento de los mercados, sobre todo en este primer trimestre. Como usted bien lo dice, en marzo culmina la tregua comercial entre China y Estados Unidos. Se supone que inicia la salida, en teoría, de Inglaterra del Brexit, y además en marzo se produce la primera reunión del año de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, en el que se prevé que pues haya algún indicio de cuál va a ser como la política que va a seguir, y que probablemente los analistas están apuntando a que haya, digamos, como una pausa en el incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal. Carlos, los expertos que usted consultó, ¿qué dicen sobre qué sectores pueden ser los más importantes para evaluar como posible sitio de inversión en este año?
Regularmente hay unos sectores que tradicionalmente son los, digamos, principales jalonadores. Obviamente hay empresas del sector constructor, digamos, con todo el tema del desarrollo de las vías 4G, con el avance en todas estas obras y el despegue de otras tantas que se tienen previstas, será uno de los que se anime un poco más este año. Obviamente el sector financiero, debido digamos a un menor nivel de tasas de interés, lo que hará que la gente tienda a demandar más crédito y esto empiece como que de nuevo a dinamizar un poco las acciones del sector financiero. Obviamente también el tema de las empresas que se mueven en servicios y las de consumo, las que tienen que ver con todo el tema de alimentos, retail, porque obviamente habrá mayor demanda por parte de los consumidores por reacción, digamos, inmediata de una mejor situación económica para el país en el 2019. Carlos, muchas gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de un gran evento cultural, un evento que ya es un símbolo de la región Caribe y de Colombia, el iFestival. Este escenario se ha convertido en el lugar predilecto para hablar de muchas cosas, de literatura, de cine, de lo que se está moviendo en relación con la cultura. Y este año, para contarnos qué nos trae este evento, tenemos aquí a Armando Neira, editor de Cultura del Tiempo. Armando, ¿qué podemos ver en este certamen en el 2019? Andrés, buenas tardes. Son 150 escritores, intelectuales, pensadores, músicos, científicos que se reúnen desde este jueves y hasta el día domingo en Cartagena, en la 14ª edición del festival iFestival, festival que a propósito ya empezó el viernes pasado en el capítulo Jericó. Ah, no me diga. Sí, señor. Antes el festival se realizaba en Riohacha, pero este año se trasladó a Jericó, en una población preciosa, antioqueña, bellísima, y donde se reunieron más de 2.000 personas a escuchar y a debatir. La ciudad donde la madre Laura toma fama por todo lo que sucedió y lo que termina finalmente llevándola al reconocimiento del Vaticano. Así es. Y terminó la etapa de Jericó, continuó una fase más corta en Medellín y desde este jueves nos trasladamos a Cartagena, la ciudad heroica, donde al mediodía de este jueves empieza nuestro director Roberto Pombón una conversación con posiblemente una de las personas más versátiles y más brillantes que hay en el mundo del entretenimiento, que es el productor y guionista también y actor Manolo Cardona. A quien usted muy bien lo describe, no solamente en Colombia debemos felicitarlo por su gran calidad de actor, sino que tiene otras habilidades, tiene unos contactos grandes con el mundo del cine y la televisión en Estados Unidos y le permite hacer producciones como las que se van a presentar, porque la charla tiene que ver con una producción de esa naturaleza. Sí, señor. La gente asocia que Manolo Cardona es uno de los actores más atractivos que hay físicamente, pero también tiene un cerebro que le permite a él hacer cosas realmente inéditas, que antes los actores se quedaban como en el papel de la actuación, pero en este mundo tan cambiante donde las nuevas tecnologías se están apoderando de los más medias, este hombre ha sido muy audaz de mirar cómo se produce para nuevos formatos. De hecho, actualmente hay en una plataforma de televisión una serie que es Rubirosa. Claro Video. Sí, señor, que es Claro Video, que es Rubirosa, que es el gran playboy de República Dominicana. Así es. Que trabajó con Trujillo y que tuvo toda la cantidad de mujeres, Ava Gardner, Evita Perón. Una leyenda, un Latin lover famoso. Y Manolo lo encarna, y la idea de la serie es de él, la creación es de él, y él fue el que la impulsó. Entonces es un hombre que va más allá de solamente representar papeles. Armando, ¿y qué otros recomendados hay en el evento? Chimamanda Ngozi, la escritora nigeriana, y Mircea Cartarescu, el escritor rumano, van a estar ellos dos. Cartarescu es posiblemente el escritor que en unos 2 o 3 años a más tardar va a estar recibiendo un premio Nobel.
es un escritor de mucho peso. Muy importante. Sí, señor. Y Chimamanda es una escritora que no solamente es muy brillante por lo que dice, sino por por lo que hace. Ella es una mujer muy vanguardista, de una línea muy feminista. Y usted mencionaba también, Armando, que hay invitados que tienen que ver con la ciencia. ¿Por qué? Porque este año el Cave Festival no solamente va a tratar temas de literatura, sino que va a tratar temas de ciencia, de tecnología, de biotecnología, de economía. Están buscando como unas líneas de pensamiento que también contribuyen mucho al desarrollo del ser humano y que no solamente tiene que ver con las letras, es ampliar mucho más el espectro, lo cual lo hace también muy atractivo. En muchas de estas charlas la boletería está agotada, lo cual habla muy bien del deseo de la gente por ir a escuchar un debate de ideas. Muy interesante, Armando, muchas gracias. Cerramos este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos acompañen, a que nos escuchen mañana aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso. Este es un podcast de la Casa Editorial El Tiempo.